Hola a todos, hoy vamos a investigar las vidas de Nerissa y Catherine Bowles-Lyon, las primas hermanas de la reina Elizabeth II. Estas contemporáneas de la difunta reina nacieron con graves discapacidades mentales y pronto fueron marginadas por la extensa familia real, una controversia que solo salió a la luz décadas después. Acompáñame mientras exploramos su historia. Antes de comenzar a explorar las trágicas vidas de Nerissa y Catherine Bowles-Lyon y la controversia que las rodeaba, primero necesitamos establecer quiénes eran los Bowles-Lyons. El apellido familiar se originó a mediados del siglo XVIII, cuando John Bowles, noveno conde de Strathmore, y Kinghorn en la nobleza escocesa, quien también era el jefe del clan Lyon, se le otorgó el nuevo nombre aristocrático Bowles-Lyon por un acto del Parlamento. La familia finalmente puede rastrear su linaje hasta el siglo XIV, cuando John Lyon, señor de Glamis, sirvió como chambelán de Escocia, mientras que los orígenes de la familia se remontan hasta el siglo XI. El jefe de la familia Bowles-Lyon, a principios del siglo XX, fue Claude Bowles-Lyon, el 14º conde de Strathmore y Kinghorn. Su segundo hijo mayor, John, que nació en 1886, fue el padre de Nerissa y Catherine. Por lo tanto, eran los nietos del 14º conde, uno de los nobles más importantes en la nobleza británica. Debido a la prominencia de la familia Bowles-Lyon, John se casó con Fenella Hepburn Stewart Forbes Trephasis, una hija menor del 21º barón Clinton. La línea de John Bowles y el matrimonio con Fenella pronto resultó en numerosos hijos. Una hija llamada Patricia nació en julio de 1916, aunque tristemente murió justo antes de su primer cumpleaños. Otra hija, Anne, apareció solo unos meses después. Ella estaba sana y viviría una vida relativamente larga y feliz, al igual que Diana, quien nació muchos años después en 1923. Sin embargo, las otras dos hijas de John y Fenella estaban preocupadas. Estas eran Nerissa, que nació el 18 de febrero de 1919, y Catherine, la última de sus 5 hijas, nacida el 4 de julio de 1926. Lamentablemente, tanto Nerissa como Catherine nacieron con discapacidades mentales. En la terminología menos políticamente correcta de la época, se les clasificaba como imbéciles, y la naturaleza exacta de su aflicción no está del todo clara incluso hasta el día de hoy. Tales aflicciones no eran del todo inusuales entre la nobleza europea a principios del siglo XX. Años de endogamia y matrimonios entre primos hermanos y segundos primos habían llevado a enfermedades graves y problemas mentales se volvieron prevalentes entre muchas de las líneas reales del continente. Cualquiera que haya sido el alcance en los casos de Nerissa y Catherine Bowles-Lyon, sabemos que nunca aprendieron a hablar correctamente o a comunicarse de manera efectiva. Todo esto ocurrió en un momento en que había muy poco entendimiento médico de lo que causaba tales aflicciones, y un considerable estigma social continuaba asociándose a las discapacidades mentales. Así, en 1941, Nerissa y Catherine, que para entonces tenían 22 y 15 años respectivamente, fueron internadas en el Hospital Real Ellswood en Surrey por su familia. Este se había inaugurado en 1855 como un asilo para enfermos mentales, pero para mediados del siglo XX se había convertido en una institución diseñada para pacientes con discapacidades mentales severas. Y luego la familia, en gran medida, intentó ignorar el hecho de que las dos chicas alguna vez existieron. En los años siguientes, su madre Fenella no visitó a las hermanas, tampoco lo hicieron otros miembros de la familia extendida. Su padre John había muerto hace mucho tiempo, habiendo fallecido prematuramente en 1930, a los 44 años de edad por neumonía. Quizás el aspecto más inexplicado de todo esto fue por qué la familia esperó hasta 1941, cuando Nerissa ya estaba en sus veintitantos años, para colocar a las hermanas en un cuidado institucional. La difícil situación de Nerissa y Catherine, por difícil que nos resulte procesarla a principios del siglo XX, probablemente nunca habría sido un asunto de interés público significativo. Si no hubiera sido por los vínculos que se habían desarrollado para entonces entre la familia Bowles-Lyon y la familia real británica. El 26 de abril de 1923,
Cuando Nerissa tenía solo 4 años y más de 3 años antes de que Catherine naciera, su padre, la hermana menor de John, Elizabeth Bowes-Lyon, se casó con Albert, el duque de York, un hijo menor del rey George V de Gran Bretaña. Así, desde 1923 en adelante, los Bowes-Lyons estaban relacionados por matrimonio con la familia real británica. Este vínculo con la monarquía británica se fortaleció aún más en los años venideros. Como el hijo menor del rey George V, no se esperaba que Albert ascendiera al trono británico. Cuando el rey murió en enero de 1936, fue sucedido por su hijo Edward, quien se convirtió en el rey Edward VIII. Sin embargo, el reinado del nuevo monarca fue decididamente breve, ya que su determinación de casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada 2 veces, fue considerada inaceptable para el establishment político británico. Como consecuencia, en menos de 12 meses, Edward abdicó la corona y fue sucedido por el duque de York como rey George VI. Este cambio de circunstancias significó que Elizabeth Bowes-Lyon, tía de Nerissa y Catherine, se convirtió en la reina consorte de Gran Bretaña. Además, en abril de 1926, solo semanas antes de que naciera Catherine Bowes-Lyon, Elizabeth había dado a luz a una hija, a la que llamó Elizabeth en honor a su madre. Esta era la futura reina Elizabeth II de Gran Bretaña, quien era prima hermana de Nerissa y Catherine. Las 3 jóvenes mujeres tenían los mismos abuelos, Claude Bowes-Lyon, 14º conde de Strathmore y Kinghorn, y Cecilia Bowes-Lyon, cerca de Cavendish Bentinck. Con el paso de los años, Nerissa y Catherine continuaron viviendo en el Hospital Real de Elswood, en gran medida ignoradas por su extensa familia. Justo después de una década de su ingreso al hospital en Surrey, el esposo de su tía, el rey Jorge VI, murió prematuramente debido a un problema de salud familiar, generalizado causado por el consumo excesivo de cigarrillos. Fue sucedido por la prima hermana de Nerissa y Catherine, la reina Elizabeth II, quien gobernaría Gran Bretaña durante los siguientes 70 años, convirtiéndose en la segunda soberana, con el reinado más largo en la historia internacional. Gran parte de la controversia en torno a Nerissa y Catherine se centra en la edición de 1963 de Burke's Peerage. Burke's Peerage es un estudio genealógico que se publica anualmente, proporcionando detalles de todos los miembros de la nobleza británica e irlandesa, sus antepasados y los miembros actuales de estas familias, incluyendo miembros extendidos de la familia real, duques, condes, baronetes, varones y otras familias terratenientes y tituladas. Fue publicado por primera vez en 1826 por un genealogista irlandés, John Burke, en un momento en que Irlanda aún estaba completamente gobernada por Gran Bretaña. Para el siglo XX, el período se publicaba anualmente, enviándose formularios a los miembros de la nobleza británica e irlandesa para actualizar los detalles genealógicos de sus familias. En 1963, cuando la familia Bowes-Lyon recibió su formulario, Fenella, la madre de Nerissa y Catherine, lo completó. De manera controvertida, ella registró a Nerissa como fallecida en 1940 y a Catherine como recién fallecida en 1961. Esto a pesar del hecho de que sus 2 hijas aún estaban vivas y residían en el hospital Earlswood. ¿Realmente podría la familia haber sido engañada para pensar que sus 2 hijas habían fallecido, considerando que continuaban pagando 125 libras anualmente a Earlswood para su mantenimiento allí? En ese momento, poco se hizo al respecto, pero en 1986, se reveló que las niñas habían sido registradas como muertas en 1963, a pesar de que ambas estaban vivas en ese momento. En un esfuerzo por explicar esto, el sobrino de Fenella declaró que su tía, que había muerto en el periodo intermedio, había sido una persona vaga, para quien habría sido bastante típico llenar incorrectamente un formulario como el de la nobleza de Burke. Sin embargo, esta es difícilmente una explicación satisfactoria. Vanilla había proporcionado fechas específicas en las que se alegaba que sus 2 hijas habían muerto, y estaba claramente tratando de ocultar el hecho de que la familia las había ubicado en Earlswood y luego intentó actuar como si no existieran.
Nerissa y Catherine vivieron en Earlswood durante décadas por venir. Finalmente, Nerissa murió allí en 1986 a los 66 años de edad, 45 años después de ser ingresada por primera vez en el hospital. El funeral no fue asistido por ningún miembro de su familia extendida, aunque muchos de sus familiares directos ya habían fallecido para ese momento. En cambio, el personal del hospital fueron los únicos dolientes presentes. Catherine continuó viviendo en Earlswood hasta que el hospital cerró en 1997. Antes del cierre, Catherine, junto con varios otros primos que habían sido enviados a Earlswood a lo largo de los años sufriendo de la misma enfermedad genética, fueron trasladados a Ketwin House, un hogar de cuidado cercano en Surrey, cuando también cerró sus puertas en el año 2001. Catherine fue trasladada nuevamente. Solo murió en febrero de 2014, acercándose a su 90 año, y después de pasar más de 70 años en varios entornos de hogares de cuidado. Ni ella ni Nerissa habían aprendido nunca a comunicarse con los demás, tal era la extensión de su discapacidad. La historia de Nerissa y Catherine se convirtió en una fuente de considerable controversia en 1986, después de la muerte de Nerissa. La historia de los primeros primos de la reina que habían sido escondidos del mundo y efectivamente desheredados por su propia familia fue revelada por el periódico The Sun en Gran Bretaña. Investigaciones posteriores revelaron que su madre Fenella había proporcionado detalles falsos de su muerte muchos años antes, y esto agravó la controversia. Aquí había evidencia de que la línea Bowles no solo había colocado a 2 de sus hijos en un hospital y efectivamente los ignoró después, sino que luego pretendieron que las hermanas habían muerto muchos años antes. Para complicar aún más las cosas, surgieron detalles de la muerte de Nerissa y el hecho de que ningún miembro de la familia había asistido a su funeral. Sorprendentemente, se reveló que su tumba en el cementerio Redstone no tenía ninguna marca aparte de una etiqueta de plástico y un número de serie. Esto fue corregido más tarde cuando las 2 sobrinas y el sobrino de Nerissa organizaron la colocación de una lápida sobre la tumba. Para finales de los 1980, los detalles de lo que había ocurrido estaban en gran medida disponibles para el público, pero la historia ha vuelto a salir a la luz en varias ocasiones desde entonces. Por ejemplo, en 2011, Channel 4 transmitió un documental llamado Los primos ocultos de la reina. Esto tomó una línea editorial que las hermanas habían sido ignoradas y maltratadas por su familia, mientras que la familia bolchevique más amplia vivía vidas de estima y lujo. También se creía que había molestado inmensamente a la reina Elizabeth II, quien estuvo directamente involucrada en el título, pero que habría estado casi totalmente inconsciente de lo que le había sucedido a Nerissa y Catherine. Ciertamente no estuvieron involucrados de ninguna manera en la decisión de colocar a las hermanas en Earlswood en 1900. Más recientemente, la historia de Nerissa y Catherine ha aparecido en el popular drama de Netflix The Crown, formando una parte integral del episodio 7 de la temporada 4, titulado El principio hereditario. Con la reaparición de su historia, publicaciones significativas como Harper's Bazaar y Esquire cubren nuevamente la historia de las hermanas Bowles-Lyon. Sin embargo, finalmente, mientras que la controversia sobre las hermanas ciertamente apunta hacia un comportamiento insensible por parte de la familia Bowles-Lyon, la historia de Nerissa y Catherine es una reflexión de cómo una sociedad supuestamente ilustrada como Gran Bretaña trataba a aquellos con discapacidades intelectuales severas hasta mediados del siglo XX. Gracias a todos por ver este video sobre las hermanas Bowles-Lyon. Espero que lo hayan encontrado interesante. Déjame saber qué te pareció su vida e historia en los comentarios de abajo, y si tienes alguna otra sugerencia también déjala en los comentarios. Espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos tan pronto como los suba. Y también si están interesados en libros e ítems históricos o cualquier cosa relacionada con mi configuración, hay enlaces a mi tienda de Amazon en la descripción. Y sé que eso es todo de mi parte. Así que nos veremos en el próximo Forgotten Lives. Gracias.